Hola y bienvenidos a un relato económico express debido a que nos recortaron el presupuesto y tenemos que hacerlo mucho más rápido. Ok. En esta ocasión hablamos de 1984 de George Orwell. Que también es autor de Rebelión en la Granja, que ya también lo hablamos en ese canal. Sí. Orwell es muy bueno y es muy bueno. Sí, digamos que sí. Vamos a hablar de un tema, vamos a introducir con el tema del lenguaje, vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de cómo hoy en día el tipo de control con el que podemos hacer una analogía sería con las redes sociales, y vamos a hablar de lo que nosotros creemos que es el Goldstein del mundo real. El mundo moderno. El mundo real, pero esa es una reflexión. Bueno, más general, los paralelismos que hay entre la vida real y lo que habla el autor en la obra. Y también vamos a hablar un poquito sobre otro libro importante que también habla sobre una distopía, que es el de Un Mundo Feliz, que en ese momento no puede hablar, pero que también habla de un tema similar y que también es importante, ¿no? Porque de alguna manera también refleja la actualidad. Sí, prácticamente la realidad es como una de ambos libros, o sea, tanto el supercontrol que nos llama hoy en día como el cómo nos controla a través del placer, que es ya el de mundo. Pero, pues por ejemplo, en el libro, una de las cosas que controlan es el tema del lenguaje, ¿no? Que, pues, como ya habíamos visto en investigaciones así personales y en clase y todo, pues prácticamente el lenguaje es la base del pensamiento. Entonces, si controlas el lenguaje, controlas cómo piensa la gente, ¿no? Entonces, está interesante porque prácticamente, como dices tú, entre más como simple hacen el lenguaje, más simple hacen el pensamiento de las personas. O sea, es como ya. Y con él también pueden ocultar o eliminar información. Hay palabras que no existen en la lengua, ¿no? O sea, sí. Creo que una de las palabras que no existe es la libertad, ¿no? Que está como ¿no? Derogada, vaya. Derogada. Sí, es que ahí introduce lo que es el concepto de la neolengua. Hasta del lenguaje normal que existía, el gobierno de este libro crea un nuevo lenguaje que se llama la neolengua. Lo que van haciendo es que ahí tienen un departamento de lenguaje. Lo que va haciendo es quitando palabras y las que ya existen también las van simplificando. Lo que hace esto, como me mencionaba Toño inicialmente, el lenguaje es la base del pensamiento. Si simplificas el lenguaje, si le quitas capacidad al lenguaje, le quitas capacidad al pensamiento. Por ejemplo, si una persona quiere desarrollar su parte racional, necesita fuerza de desarrollar su lenguaje. Si la capacidad del lenguaje está reducida, la capacidad que tendrá esta persona para pensar también se va a reducir. E incluso si esta persona tiene una idea, no la va a poder concretar a causa de la falta de palabras para materializarla. Es que, pues sí, prácticamente pues el tema del lenguaje se va desarrollando conforme a la educación, ¿no? Bueno, que yo te supero. Sí, eso sí. Yo soy psicología. Pero igual siempre nos enviamos, pero ¿cómo se llama? Pero tiene tiempo. Es que sí. En el libro, una de las cosas es de que las pantallas se espían. ¿Cuál sería la analogía con la que lo podemos hacer en el mundo real? En la vida real, las computadoras, celulares, TikTok, los algoritmos de internet, Facebook, ¿no? O sea, prácticamente cómo las traen tus me gusta, cómo te tienen controlado en el tema de que prácticamente nos escuchan, pues. Lo que tú buscas, lo que ves, te lo empiezan a mostrar. Una y otra anuncios, sí. Si buscas algo en internet, te vayas a comprar, de repente estás en TikTok o así, te sale un anuncio de que promociones de uy, quiero un celular, anuncio celular. No, de hecho sí pasa. Yo lo puse a ver de la nada. Estaba viendo una serie X y de la nada me aparece clips o cosas relacionadas de eso. O por ejemplo empieza a ver un género de, no sé, una de series de thriller y te empiezan a salir más series de ese estilo. Sí, ¿quieres ver algo peor? Que nosotros aceptamos eso. Sí. Porque no, o sea, no es que lo aceptemos como de que ya lo tenemos interiorizado. Lo ignoramos. Sino como de que cuando hicimos la cuenta, hubo un apartado en el que decía acepta los términos y condiciones. Nosotros sí, y no nos pusimos a leer las 80 páginas de sí, es que luego hacen una hectárea de letras. Después sí, justamente para que no lo leas. Sí. O sea, y empezar ahí justamente probablemente viene el tema de... No como, probablemente, como, ahí viene. Como Temu que tiene tus datos bancarios. O por ejemplo lo de Disney Plus, de que no los puedes demandar si contratas los servicios. Ha sido como lo que igual pasó con el Fortnite hace unos días. No, ya tiene hace unos meses, ¿no?
que prácticamente si aceptabas los términos y condiciones, ya no podías demandar por errores. No lo podías demandar ni de manera personal ni de manera colectiva. La única forma de que puedas demandar a Fortnite, como empresa, menos, ¿no? Es que una persona externa que jamás haya jugado Fortnite, que jamás haya tenido una cuenta de Fortnite, los demande. Ahí entra Profeco, ¿no? Ahí es donde está la Profeco. La Profeco puede decir, yo nunca he jugado y tampoco tengo una cuenta de Epic Games, pero si mis consumidores dicen que estás haciendo un error, te va a cargar la es testa. así como adivinar la ley. Profeco, El único organismo del Estado funciona. Vaya. se pasó de lanza. Sí. Sí, sí. No les entiendo. Que a partir de ciertos datos, de estos megas, de estos gigas que tengas en tu internet de casa, o sea, no tu internet de casa, te van a empezar a cobrar extra. O sea, ¿cómo te das el límite a los gigas? Yo tengo totalmente. Te dan 1000 gigas por el plan normal Y si te y pasas, con Warzone ya son como 600 gigas más o menos. y si te pasas, Te van a cobrar de 110 a 110 cada 100 megas, no, cada 100 gigas. Solo pues instalaste Cuba, ya te pero entró Profeco Sí. y luego lo mandó a la pisada. Y ya les di, ya se Profeco mandó su anuncio de que, todavía mandó su anuncio de que si tú no querías participar en ese sistema, le puedes mandar un mensaje a ellos, me puedes solicitar y te regresan a tu plan de antes, en el que no te cobraban por gigas Te ibas extra. a Profeco. A ver, vamos a empezar a tu Rápido, porque no lo Sí, el intervencionismo del Estado. De hecho, sí. Directo. De hecho, sí. No, pero por ejemplo, a ver, aquí tengo ¿no? El tema. La guerra es la paz. Es una de las como instituciones de Los lemas del partido. los mismos de partido, ¿no? La manipulación mediática, pues. En el libro, prácticamente el Estado inventa enemigos para mantener el control. Ahí vienen lo que son los ministerios. De hecho, eso es una parodia que hace el autor, que era Ministerio de la Abundancia, Ministerio del Amor, Ministerio de la Verdad, y el otro ministerio había, ¿cuál era? El de la... Amor, Verdad, Abundancia, y había La otro. policía de la mente. No, pero ese es del amor, ese es del Ministerio del Amor. Bueno, eran estos tres, había otro. No me acuerdo. no recordamos. Pero por ejemplo, pues la figura de Goldstein, ¿no? Es decir, voy a meter lo que te había dicho. O sea, de cómo prácticamente satanizan a los países, como por ejemplo, A los países rivales. los medios de Rusia, por ejemplo, que prácticamente el New York Times, medios occidentales, catalogan a las noticias como De la abundancia. No, no, eso era el de la paz. de la paz. Y ahí están, El de la guerra. ahí están los contrarios, que la paz hacía la guerra, el del amor era el sistema judicial, Ujú. el de la abundancia limitaba los recursos que le daban a la población, y el de la verdad era pura propaganda gubernamental, era manipulación de la población. Sí, pues, o sea, cuando se revela pues Goldstein, ¿no? que al final se terminó siendo revolucionario, pues, Ajá. lo que les decía, que pues prácticamente salió que de repente los medios de aquí de Estados Unidos satanizaban a los medios de Rusia diciendo que eran propaganda pro Rusia, pero resulta que le dan la razón a los propios medios de Rusia, ¿sabes? Entonces, Una incongruencia. sí, pues, súper incongruencia, ¿no? Ahí lo que tiene esta trama es que tiene un giro Increíble. de trama impresionante. El género es distopía, ¿no? Orwell sería uno de los pioneros de ese género. La distopía es, o sea, lo contrario, utopía, el lugar perfecto, distopía, el de control e imperfecto. el lugar más imperfecto y horrible que te puedas imaginar. Esta historia no tiene final feliz. Aquí en la historia nos muestran a James Winston. No sé James. Era Winston. Lo que pasa con él es que, bueno, él es un trabajador del Ministerio de la Verdad. De hecho, te muestran cómo son sus trabajos, de que a él les pasan documentación y él los va modificando. Por ejemplo, había una noticia que mencionaba a una persona, pero que esa persona ya no le agrada al Estado. Borra la noticia, o crea noticias falsas, o borra antecedentes históricos. De hecho, esto lo podemos ver, para mí el más importante es el Ministerio de la Verdad, porque él se encarga de todo lo que es entretenimiento, todo lo que es educación. Por ejemplo, esto lo vemos en la vida real. Por ejemplo, los sistemas educativos lo que buscan es enaltecer el patriotismo. Por ejemplo, los libros que nos dijo el profesor Virgilio de la serie que ahora decía, el increíble presidente AMLO.
Y tenía capítulos enteros de cómo habla, había ayudado. Hablando de su historia, Ajá. enalteciendo su figura. Sí, lo mismo pasa igual cuando lo que les he dicho. O sea, ya prácticamente 8:30 ya. Es que a través de la narrativa que se tiene sobre una noticia, sobre un hecho, del cual está lejos, o sea, del cual solo podemos saber mediante noticias o cualquier tipo de información que venga de redes sociales, el cómo se presenta afecta la percepción de la gente de cómo se ve ese conflicto, ¿no? Y pues eso puede alterar la opinión de la gente y hacer que los gobernantes, a los que ponen ahí de manera democrática, apoyen lo que desde el principio se predispuso a estar así, ¿sabes? O sea, ellos mismos controlaron la información para que todo saliera como ellos quisieran. O sea, es control, pues. Es que eso es lo que, por ejemplo, lo que plantea este libro, y creo que es un hecho. Por ejemplo, lo que se habla de los sistemas democráticos, de que el pueblo elige, eso es una falacia. Si el pueblo está increíblemente manipulado, increíblemente desinformado, es muy fácil manejarlos para que jueguen a favor. E incluso, por ejemplo, aquí en el sistema político mexicano tenemos un montón de partidos con ideologías distintas, pero al final todos son pero al final todos son de la misma línea. O sea, por ejemplo, podemos ver políticos del PRI que se pasan a Morena. Deja todo eso. Supuestos el gobierno contrarios políticos. Luego nos ves así de que en la boda de el empresario tal allá en Monterrey, ahí compartiendo su bebida, ¿no? Y así de que el del PAN y el del PT, o sea, completamente diferentes, ¿no? ¿Sabes? Sí. O la clásica, la coalición PRI-PAN-PRD, o sea, enemigos ideológicos, sí, que se unen para derrocar al PRI. Sí, o de que ya prácticamente funcionarios del PRI ya se fueron a Morena, ¿sabes? O sea, yo ahorita Morena está infectado. Solo que aquí es lo hacen a los sí, así obvio. Como no hay represalias, pues, como ya todos lo tenemos normalizado, es un sistema burocrático, ya los que tienen el poder, pues, se van a quedar. Es que justamente era una crítica al sistema de comunismo burocrático que era la URSS, ¿no? Y pues obviamente al capitalismo que siempre ha habido, ¿no? De que prácticamente los líderes que están ya son prácticamente predispuestos ahí por la propaganda de los medios de comunicación, ¿sabes? Y el control de los medios, las redes sociales, prácticamente también tienen un control, mucha injerencia sobre la política. Y sobre la mente de la población. Claro, y pues, por consiguiente o subyacente, pues ahí también cabe sus intereses económicos, ¿sabes? Y pues ahí ya se justifican mentiras que pues, le convienen a un cierto sector de la población. Probablemente muy reducido, pero pues ahí está el control, ¿sabes? Ya sea la casta privada de las empresas multimillonarias, ya sea la casta política, como sea, pero sí es un sector pequeño que se busca beneficiar. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que hace esta obra es impresionante. Primero se nos muestra a este hombre, ¿no? Y visto que, digamos, es una persona muy inteligente, que no se come los discursos del gobierno. Ahí introducen el concepto del doble pensar, que era algo satanizado por el gobierno de este libro. Que es doble pensar simplemente era analizar las cosas, que decían algo y lo volvías a reconsiderar para ver, oye, ¿acaso lo que están diciendo es cierto? ¿Es falso? Es simplemente el pensamiento crítico. Sí, pues sí, claro. Es lo que quería escribir el gobierno, ¿no? Sí. No le convenía. Sí. No, y aparte, o sea, cómo obligaban a la gente a pensar de cierta manera a través de prácticamente psicología, se lo hacía a punta de coerción directa. ¿Qué algo? En los 2 minutos de silencio, de odio, o sea, ponían de que sonidos para hacer entrar a la gente, prácticamente hacían que como que de manera interna comenzaran a odiar a la persona que está ahí, aunque no les hubiera hecho nada. Era una programación mental que les hacían. Ajá, o sea, horrible. Primero los hacían entrar en un estado de cólera desenfrenado. Sí. Y ahí mencionaban que está influido también por la represión sexual. Sí, también. Entonces entraban en estado de cólera y ya cuando estaban en el punto crítico. Sí. Acababan todo y entraba la imagen del gran hermano por Salvador. Entonces pasaban de un estado emocional muy abrupto a otro. O sea, pasaban de estar sumamente como enojados. No, o sea, como que los dejaban muy, ¿cómo se dice? Como que, o sea, como ¿sobreestimulados? No, o sea, no débiles, sino es como de que muy exaltados, ¿sabes? O sea, como de, pues sí, sensibles, pues. Sí, o sea, sí, que cualquier cosa que venga ahora de nuevo va a ser como de que, sí, el impacto, pues. Y ese es el. Pasaban de un enojo absoluto a una felicidad absoluta, un estado de euforia. Sí, ajá. Y entonces lo que él decía, pues sí, inclusive, era un punto que inclusive él se cuestionaba de si realmente era. Sí. No, de que si realmente, o sea, de que si de verdad llegó ya a la persona, pues. O sea, de que jamás lo he hecho ni nada, pues. Y lo toma. Sí, básicamente, pues.
No, y lo que mencionaban ahí que era, no, de que más que nada, es un efecto colectivo que pasaba, de que él disimulaba los propósitos, pero eso ya no, después de eso ya no era necesario, porque entraba también en estado de cólera inconscientemente. Y ya cuando me venía a ver, también estaba gritando o pataleando. Pero él lo que hacía era canalizar ese odio. Cuando entraba en conciencia del estado de cólera en el que había entrado, canalizaba el odio de Emanuel Goldstein a mi hermano. Por ese grado de conciencia. De hecho, también es muy interesante lo que muestran del libro de segunda mano. El libro es que es un libro blanco. Sí. Básicamente lo que le permitía hacer a esta persona era desarrollar su propio pensamiento. Sí. Ajá, era como su actividad revolucionaria, pues su único modo de protesta. Porque si sabía protestar. Sí, a ver, Y luego otra cosa, la figura de Emanuel Goldstein. Mira, el punto es al final es este hombre Winston encuentra un hombre llamado O'Reilly y él piensa que forma parte de un grupo llamado La Hermandad, que sería el grupo de Emanuel Goldstein, ¿no? El revolucionario. Entonces, luego de eso creo que él empieza ahí a meterse un poquito por en la ideología de la rebelión. La ideología de la rebelión. Conoce ahí a un hombre que es un prole que convenientemente tiene en su segundo piso una habitación satelital. Dice, perfecto. De hecho, también convenientemente la habitación de Winston, su telepantalla no estaba posicionado para que pudiera ver toda la habitación, sino que solo estaba puesto en la pared lateral y tenía un punto ciego, convenientemente. Sí. Y luego de eso, luego conoce lo de la chica, ¿no? Sí. La Julia. Tienen relaciones. Y todo esto, para ellos las relaciones significaban una protesta contra el gobierno. Porque el gobierno decide quién, cuándo, dónde y cómo reproducirse. Sí, para tener control de la población. Sí, para tener control de la población y que no se sobre reproduzcan. Sí, lo tomaban como forma de protesta. Pues. Sí. Y les digo, pues, ahora, de lo de un mundo feliz, que prácticamente el concepto es básicamente el orientalismo, ¿no? Es una distopía en donde prácticamente tienen a la sociedad ignorante, pero no a través del control directo y el miedo, sino a través del placer. Recuerda eso, como nos siguen mis foros de la Internet, todo, con el TikTok, dulces, el Instagram, Facebook, sí, claro, redes sociales, todo. ¿sabes? Que ya no nos controla a través del miedo, sino a través del placer, ¿sabes? Es decir, en la crítica que hace Orwell a 1984 es que nos van a cambiar los libros. En un mundo que dices, es que nos van a controlar de tal manera que ya no vamos a querer leer los libros. Solo vamos a entrar la información y la vamos a hacer. Sí, información rápida, igual es teoría de que, la frase de Marx de lo material se disuelve en el aire. O sea, de que de repente hay una moda y de repente ya hay otra, y todo va así en cambio constante y todo, o sea, nada se mantiene concreto nunca. Todo va cambiando y es una constante estimulación de todo, pues. Nos sobreestimulan para tener nuestro cerebro ocupado y cuando ya no lo tenemos lo necesitamos otra vez y tenemos que volver a entrar al sistema. Así como lo de TikTok. Sí, pues, información súper rápida que prácticamente pues... Ni la analizas, No, es como que video, otro video, y ahí se te van 4 o 3 horas y de repente ya no te diste cuenta, ¿sabes? Es como de que, o sea, y aunque quieras o no, prácticamente ese tipo de videos, ese tipo de información es peligrosísimo. o te puede llegar a condicionar. Es peligroso para el cerebro, o sea, realmente te puede quitar un daño. Hay que desinstalar. ¿Por qué crees que no a ti me dejan? Yo tampoco Sí, me coño. Porque Creo que tiene Red Note. Van con el partido comunista chino. Ala. O sea, en vez de comerte ideología woke, te comes ideología china. Sí. No, peor maoísta. 10,000 de crédito social, hermano. Está bien, está interesante pues ese tema. Uy, entramos a la recta final. Pongan musiquita de cita de Mario. Nos quedan 2 minutos. Porque tengo que rematar con lo del cierre de la historia. Sí. Entonces, después de eso, conoces a esta chica, crean ahí un vínculo afectivo. Ambos tienen esas ideas contrarrevolucionarias. Luego resulta que este hombre, O'Brien, contacta con Winston, ¿no? Lo invita a su casa y convenientemente él puede apagar y encender su telepantalla, ¿no? Por alguna Algo que extraña usualmente por no una se supone que hacer. razón. Entonces Winston le dice, hey, tú eres de la revolución, del grupo de la hermandad. Y dice, sí, soy. Y le explica toda la filosofía, etc. Luego pasa un tiempo, a
a Winston y a Julia los levanta. Resulta que el prole que les rentaba el cuarto era de la policía del pensamiento. Resulta que O'Brien era de la policía del pensamiento. Los torturan un tiempo, los lobotomizan y los reinsertan a la sociedad. Es lo que No, el va cerebro. En resumen, la hermandad no era una rebelión, sino un sistema del gobierno para agarrar las piezas que no sirven del sistema, lavarles la mente y reingresarlos al sistema sin que tengan ninguna forma de impedirlo, porque no los torturan por completo, no los matan y no los eliminan del sistema, sino que les lavan la cabeza para que ellos piensen que ellos están haciendo lo correcto. O simplemente que se quedan esperando. Ya no hay nada que hacer. Los matan ideológicamente. Y sí, eso es lo que más me gusta, porque no tuvieron ni la necesidad de matarlos. O sea, ni siquiera se deshacen de esas piezas, sino que las limpian, Las reforman. Y luego de nuevo a chambear. Ahora, última pregunta. El sistema siempre gana. Es que la única forma de que el sistema pierda es que todos los integrantes del sistema ya no quieran el sistema. Pero mientras una persona aún quiere el sistema va a terminar ganando de alguna u otra manera. Se verá afectado. Es que, o sea, porque el sistema tiene mucho poder, ¿sabes? Tiene muchas formas de controlar a la gente. Pero en primer lugar, ¿a qué nos referimos a sistema? A toda la composición de vida de la sociedad. Pues creo que es imposible también. O al menos no todos los componentes de un sistema pueden ser. Claro, hay cosas que se mantienen, pero las cosas más fundamentales de lo que identifican en un sistema es lo que eventualmente cambia, ¿sabes? Como los modelos de producción y el Entonces, no sé. Creo que lo vamos a ir dejando porque el tiempo se está acabando y este episodio de El Dato Económico Express ha terminado. Muchas gracias por vernos. Sí. Les agradecemos mucho por estar aquí y nos veremos en otra ocasión que tenemos otra de estas reuniones porque es nuestro semestre final, así que posiblemente el siguiente parcial no tengamos que hacer esto, así que